sección 8.2 inicia aclarando con la definición, perdón, de perímetro de un polígono y dice que es la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. Bien. Bueno, en particular, por ejemplo, para un triángulo cualquiera, el perímetro va a ser un numerito positivo siempre, ¿cierto? Va a ser la suma de A, B y C. Supongamos que el triángulo es isósceles, entonces tiene dos lados iguales. El perímetro va a ser B más 2 veces S. Y si el triángulo es equilátero, 3 por S. Bien. Un cuadrilátero cualquiera, tenemos que la suma es A, B, C, D. Si es un rectángulo, entonces va a ser 2B más 2H. Si es un cuadrado o un rombo, fíjense, tanto el cuadrado como el rombo tienen los 4 lados congruentes, entonces 4 por S. Y si es un paralelogramo, entonces se suman 2 veces las medidas de los lados opuestos, o sea, 2B más 2S. Ahora, Herón, ¿sí? Elabora una fórmula para calcular el área de un triángulo cuando, supongamos que nosotros conocemos las medidas de los 3 lados del triángulo, pero no sé, no conocemos la medida de ninguna de las alturas o no se puede calcular, supónganse, ¿cierto? Entonces uno puede calcular el área del triángulo como la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Donde S es el semiperímetro del triángulo. ¿Qué quiere decir el semiperímetro? La mitad del perímetro. Y así como está la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo, tenemos la fórmula de Brahmagupta, ¿sí? Un hindú, para calcular el área de un cuadrilátero cíclico. Ustedes se tienen que acordar que los cuadriláteros cíclicos son aquellos que se podían inscribir en una circunferencia, ¿sí? Que la suma de los ángulos opuestos nos daba 180. Eso es lo que caracteriza un cuadrilátero cíclico, que la suma de los ángulos opuestos es 180. Bueno, entonces fíjense que va a ser muy parecida a la fórmula de Herón, donde S es el semiperímetro, es decir, la mitad del perímetro, la mitad de A más B más C más D. Podemos calcular el área de ese cuadrilátero haciendo la raíz cuadrada de S menos A por S menos B por S menos C por S menos B. Bien. Bueno, por último, ¿qué tenemos acá? El área de un trapecio. Acuérdense que el libro lo traducía como trapezoide. Yo se lo taché y le puse trapecio. ¿Sí? Es la mitad de H, de la altura. Acuérdense que el trapecio tiene una sola altura, que es la distancia que hay entre los dos lados paralelos. Un medio de H por la suma de sus bases. Una de las bases eran los lados paralelos. Bueno, ahí tienen la demostración hecha. Es un poquito larga, si quieren la podríamos hacer aparte en el Paint. En vez de explicarla acá, dice, dado el trapecio A, B, C, D, con los lados paralelos A, B y DC, la base AB mide B1 y DC mide B sub 2, entonces pide probar la fórmula. Para trazar una diagonal, una recta auxiliar, ¿sí? Como por 2 puntos pasa una única recta, podemos trazar entonces AC. Ahora, el área del trapecio queda como la suma del área de esos dos triángulos por el postulado de adición de áreas, ¿sí? Nos va a quedar el área del triángulo ADC más el área del triángulo ABC. ¿Bien? Pero el área del triángulo ABC, fíjense, el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso.
Entonces, la altura que corresponde, a ver, si nosotros tomamos como base en el triángulo ABC al segmento AB, la altura correspondiente, ¿quién era? La perpendicular al lado opuesto o su prolongación, ¿cierto? O sea que sería la perpendicular desde C a la recta que contiene el segmento AB, es decir, H, que es la distancia entre las rectas paralelas. Bien. Pero H es lo mismo eso que esta otra, porque la distancia entre las dos rectas paralelas no cambia. Entonces el área de este triángulo de la ABC va a ser B1 por H dividido 2, que es lo que aparece ahí. Bien. Y el área del triángulo DCA va a ser B2, que es la base, por la altura correspondiente H, dividido 2, que es lo que aparece ahí. Ahora, si nosotros sumamos las áreas de esos dos triángulos, vamos a tener por el postulado de adición de área el área del trapecio. El área del trapecio ABCD es la suma del área del triángulo ABC más el área del triángulo, el ABC más el ADC. Si reemplazamos la formulita por los numeritos que encontramos, entonces nos queda que el área del triángulo ABC es B1 por H dividido 2. Y el área del triángulo ADC es 1/2 de H por B2. Si sumamos, podemos sacar factor común 1/2 por H y nos queda entre paréntesis B1 más B2. ¿Sí? Bueno, acá fíjense que tenemos un teorema que nos da el área para polígonos, para cuadriláteros con las diagonales perpendiculares. O sea que esa formulita sirve para el rombo, para la cometa y para cualquier cuadrilátero que tenga diagonales perpendiculares. Si esas diagonales son de 1 y de 2, entonces el área de ese cuadrilátero es la mitad del producto de las diagonales. Ahí tienen la demostración, la vamos a dejar para después. Fíjense, como corolario, fíjense que el teorema es muy general, dice todos los cuadriláteros con diagonales perpendiculares. Entonces, en particular, el rombo, que tiene las diagonales perpendiculares, su área va a ser 1/2 de D1 por D2. Para una cometa o romboide, donde también tenemos las diagonales perpendiculares, también es la mitad del producto de sus diagonales. Pero tanto la cometa como el rombo son dos casos particulares de un conjunto más amplio que son todos los cuadriláteros con diagonales perpendiculares. Y en este capítulo, por último, nos aparece el teorema que dice que si dos polígonos son semejantes, la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón entre cualquier par de lados homólogos. ¿Bien? Entonces, para demostrar esto, ¿qué dice? Miren, lo hace... Ah, perdón. Este teorema es para triángulos, ¿sí? Si dos triángulos son semejantes, la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón de cualquier par de lados homólogos. ¿Bien? Pero en particular, este resultado también se va a cumplir para todos los polígonos semejantes. ¿Bien? Acá es para triángulos. Entonces, si estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? A1 homólogo con A2 o correspondiente. C1 homólogo o correspondiente con C2 y B1 homólogo o correspondiente con B2. Entonces,
El área del triángulo chiquito, supongamos que sea B1 por H1 dividido 2. Y el área del triángulo más grande va a ser B2 por H2 dividido 2. Cuando hacemos la razón, un medio y un medio se simplifica. ¿Bien? Entonces nos queda B1 sobre B2 por H1 sobre H2. Ahora, cuando dos triángulos son semejantes, nosotros sabíamos que la razón entre B1 y B2 es igual a la razón entre cualquier otro par de los homólogos. Son todos proporcionales, entonces B1 sobre B2 es igual a 1 sobre A2. Y las alturas correspondientes están en la misma razón, ¿sí?, que cualquier par de lados homólogos. Ese es el teorema 532, que ya lo habíamos visto. Entonces resulta que H1 es H2 como A1 es A2. Y podemos reemplazar. Entonces, por el principio de sustitución, ¿sí?, queda que la razón entre A1 y A2 es igual. El área del triángulo 1 es al área del triángulo 2, como el lado A sub 1 es al lado A sub 2, ¿sí?, que es lo mismo que B1 sobre B2. Y H1 sobre H2 es lo mismo que A1 sobre A2. Entonces nos queda la razón entre un par de lados homólogos al cuadrado. Vamos a detener acá la grabación y pueden hacer preguntas de la sección 8.